Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, a su equipo. En primer lugar, pues reiterar también la felicitación al equipo de la consejería a la hora de desarrollar estas cuentas. Me van a permitir un breve comentario previo a mi intervención. Creo que es un día preocupante, al menos para Nueva Canarias. Yo creo que para el conjunto de Canarias y las organizaciones que aquí estamos, que formamos todos partes, además, pues el espacio interparlamentario relacionado con el Sáhara Occidental. Saben que precisamente en la zona del Guerguerat hoy pues se ha iniciado ya pues enfrentamientos armados entre Marruecos y el Frente Polisario, una situación que veníamos denunciando desde hace tiempo. Desgraciadamente, la pasividad de la comunidad internacional, de las propias Naciones Unidas, está llevando a pocos kilómetros de aquí, también para tener en cuenta, a una situación de vulnerabilidad importante y que esperemos que se reconduzca en los próximos días. Y para esto no hago un llamamiento a las dos partes. Para esto es fundamental hacer un llamamiento multilateral a quienes de verdad podrían incidir en esa cuestión. Dicho esto, y centrándonos ya en la comparecencia, decir que desde nuestra perspectiva, en este instante, si nosotros tuviéramos que determinar las dos áreas más estratégicas, yo creo que hoy por hoy, en cualquier gobierno del mundo, pero en Canarias de manera especial, nosotros siempre hemos defendido el papel estratégico de la educación, pero creo que el segundo papel estratégico en este gobierno, a nivel global, podría ser el que precisamente representa su consejería. Una consejería que tiene por delante probablemente uno de los retos más relevantes, más importantes, más transformadores y más preocupantes de no tomar las medidas adecuadas para el conjunto de nuestra tierra y, yo diría, de la humanidad. Por tanto, creo que es importante que cuando finalmente vemos este presupuesto y un incremento del 17% en el último año, como bien decía usted, más de un tercio con respecto a hace escasamente 2 años, con independencia de quien gobernara, lo importante es que ha crecido un tercio su presupuesto en solamente 2 años y que en este año, el año de la pandemia, del COVID, que parece que lo anula absolutamente todo, donde se han volcado todas las prioridades, todos los esfuerzos, porque aunque hablamos de un sector tremendamente estratégico, como decía antes, lo urgente en ocasiones, y en este caso la situación sanitaria, la económica, la social derivada de la misma, pues a veces impone su agenda. Sin embargo, vemos como los principios del Gobierno, del Pacto de Progreso, del compromiso asumido en el Parlamento casi en el primer minuto de esta legislatura, cuando declarábamos la emergencia climática en Canarias, y precisamente también las directrices políticas de la propia consejería, pues se ven reflejadas, como digo, en un contexto absolutamente polarizado por la COVID, pues con un incremento muy importante de su departamento. Significa que se cree en lo que se dice y que se hace lo que se dice, y entiendo que es un elemento fundamental. Hablamos de un presupuesto, como decía, de 164 millones de euros, crecen 24 millones de euros de un ejercicio a otro, con un incremento del 17%. Para nosotros esto es relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que probablemente este también va a ser una de las áreas que más probabilidades de crecimiento tendrá, no solamente a lo largo del 2021, sino en los próximos años, bien derivados de los fondos de los presupuestos generales del Estado, algunos de ellos ya confirmados, vía convenio, como decía usted con anterioridad, o vía otras partidas, pero de manera muy relevante porque precisamente su área forma parte del eje transversal sobre el que la Unión Europea ha establecido uno de los criterios fundamentales ahora de distribuir los recursos. Por lo tanto, también es posible que su área sea de las que más incrementos desde el punto de vista presupuestario tenga a lo largo del ejercicio. Pero es que además, y como llevo planteando desde hace tiempo, en la anterior Comisión de Economía también hacía un especial hincapié en esta cuestión, no podemos perder de vista la transversalidad de un proyecto de ley como el de presupuesto. Es verdad que cuando estamos hablando de educación nos centramos en educación o cuando hablamos de su consejería lo hacemos en este ámbito. Pero fíjese cómo al final hay una coherencia. Precisamente la Consejería de Educación, una de las que más crece también en términos económicos en este presupuesto, decía que desde el punto de vista de infraestructuras, donde más importancia de crecimiento va a tener es precisamente en la adaptación de sus instalaciones, de sus edificios, precisamente para utilizar las energías renovables. Por tanto, una coherencia a lo largo de todo el presupuesto. Pero me ha gustado también que hoy, en su presentación,
haya hecho usted un especial hincapié en las líneas políticas y no solo las económicas, que es verdad que son relevantes, son las que al final permiten, a través de las partidas económicas, transformar, pero de las líneas políticas que siguen manteniendo una hoja de ruta clara, una hoja bien definida. Y en ese ámbito yo creo que no hay ninguna consejería que tenga una agenda legislativa más importante que la que usted dirige. En el aspecto normativo, y además sabemos que están ya en ciernes en entrar en este Parlamento, la Ley Canaria de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular o la Ley de Biodiversidad, o estrategias o planes como la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Acción de Cambio Climático o el Plan de Transición Energética de Canarias. Esto para nosotros es tremendamente importante, porque en ocasiones nos centramos en si una partida baja 200.000 euros o crece 3 millones de euros y ponemos más hincapié en según si estamos en la oposición o apoyamos al Gobierno. Pero creo que es absolutamente determinante que al final esta visión clara de hacia dónde tenemos que ir pues esté reflejada también en la presentación que usted ha hecho en el día de hoy, no solamente haciendo hincapié en las cuantías económicas. Pero las cuantías económicas están, como decía antes, crecemos un 17%, lo que deja bien claro el apoyo presupuestario a esas políticas en materia de transición verde, que incluyen acciones encaminadas a la expansión, al crecimiento, a la implantación de las energías renovables, al fomento de la movilidad sostenible, a la reducción y la reutilización de los residuos e intentar la drástica reducción del uso de los plásticos, el impulso del ciclo integral del agua, a través de ahorro del agua, el tratamiento de aguas residuales, su reutilización y también, evidentemente, en el ámbito de los residuos, y podríamos seguir hablando desde el punto de vista de la biodiversidad, de nuestros hábitats. Creo que prácticamente tiene, digamos, un amplio recorrido en todos estos ámbitos. En el marco de la lucha contra el cambio climático, más de 6 millones de euros. Importante seguir trabajando, seguir investigando de la mano de nuestras universidades canarias. Ese medio millón de euros para seguir fomentando y potenciando la adhesión hasta lograr que los 88 municipios de Canarias formen parte de este pacto. Los 8 millones de euros en actuaciones de mitigación. Esos 750.000 euros dirigidos también a los municipios para proyectos que funcionen y actúen como sumideros de carbono, los 300.000 para la creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático, que es uno de los elementos fundamentales de la ley que a lo largo del 2021 puede ya estar aprobada en este Parlamento. Importante que se prevea desde este instante esa partida para impulsarla desde el minuto 1 y no esperar al presupuesto del 2022, o los 7 millones de euros en conservación de hábitat, el medio millón para la reserva de la biosfera. Todo esto hace que, por ejemplo, en el área de biodiversidad sean más de 10 millones de euros las que se planteen, o que en materia de agua, saneamiento y depuración, 35 millones de euros, 16 de ellos en infraestructuras de saneamiento y depuración, 11 en infraestructuras de abastecimiento de agua, o para apoyar esa asistencia técnica imprescindible a los cabildos a la hora de redactar los planes hidrológicos, o también en determinados proyectos, como bien decía antes, 1.700.000 destinado a esto, 28 proyectos en materia de aguas fundamentales, porque de nada sirve cuando llega el momento encontrarnos con que pueden venir recursos, ir a pelear a Madrid la firma de convenios, si luego no tenemos los proyectos necesarios para poder llevarlos a cabo. Son 28 proyectos que se han impulsado y se están impulsando en este instante y entendemos que es fundamental esas partidas también relevantes. Como decía, en gestión de residuos, para mejorar también nuestra calidad ambiental, para seguir trabajando en el sellado de nuestros vertederos, la planificación territorial, más de 6.600.000 euros para redacción de los instrumentos de planeamiento, más de 42,5 millones de euros en el ámbito de la energía para seguir impulsando, entre otras cuestiones, pues ese nuevo modelo de política energética que queremos en Canarias y, por supuesto, también para impulsar a Grafcam. Sí, al igual que decía nuestro compañero, lo decimos siempre, lo decíamos en el presupuesto anterior y lo volvemos a decir, seguimos viendo una poca cuantía económica, nada relevante si hablamos de la alta entalpía en materia de geotermia, que entendemos que es fundamental y que espero que esté dentro de alguno de los proyectos que se puedan desarrollar a nivel europeo.
Y termino. Yo creo que es fundamental. Los grandes ejes que comentaba con anterioridad. Un área absolutamente estratégica que crece como pocas en este presupuesto. Orientada y planificada desde la coordinación con los cabildos, con los ayuntamientos, con las universidades, con la ciudadanía y con el sector privado, con el que coincido con el portavoz del Grupo Mixto, que es absolutamente imprescindible en esa transición que tenemos por delante. Coherente con lo aprobado en el Parcán. Cumple con los criterios del Plan de Reactivación Social y Económica, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, además, previsora en sus partidas también con la agenda legislativa que vamos a tener a lo largo del presente año.